Hola, hermano Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, ¿y tú? Susana distancia, ¿verdad? Como siempre, déjame pongo mi cubrebocas. Ponte tu cubrebocas. No es cierto. Bueno, fíjate que, hermano, que me han preguntado mucho últimamente Eh, hemos visto videos ujú. donde dicen que si el padre, nuestro papa es hereje, que no sé, cosas así medias raras que he visto ahí en el internet. Órale, Y pues se supone que es el máximo representante de la iglesia. así es. Y pues la gente pues tiene sus dudas, ¿no? Y pues quisiera ver si nos pudiera dar una empapadita de Sobre esto, esto, sobre bueno, esto. empezamos, dice ¿Tú el, qué piensas? el catecismo, pues empezamos, yo aquí no voy a decir mis pensamientos ni mis sentimientos, voy a hablar lo que habla la iglesia, la tradición, magisterio y sagrada escritura, nada más. En el catecismo de la iglesia católica, en el numeral 889, dice así: para mantener a la iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad. O sea, participa de la propia infalibilidad de Cristo. En el numeral 891 es el Catecismo de la Iglesia Católica. El romano pontífice goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles confirma en la fe a sus hermanos y proclama la doctrina en cuestiones de fe y moral. Desde que se definió el dogma de la infalibilidad papal en 1870, los católicos sabemos perfectamente bien que el Papa no puede equivocarse al enseñar una verdad de fe. Pero algunos preguntan que si fuera de estas, que sean de fe, que sean cuestiones de fe, puede caer en alguna herejía en sus enseñanzas cotidianas. O que si también el Espíritu Santo hace que su fe no falle en ningún momento. Bueno, para responder esto, debemos ver lo que ha sido creído por los santos desde los tiempos antiguos. Pues la antigüedad no puede ser eliminada por la novedad actual. Y es que para que el Papa pueda caer en herejías, como dice la gente, solamente lo creen aquellos que tienen una tesis nueva, hecha por corrientes precisamente heréticas, ¿verdad? Por herejes. Los teólogos católicos modernos a veces se han dejado llevar por estas nuevas ideas diciendo que el Papa puede equivocarse. Pero esta no es la doctrina católica, porque no va de acuerdo con la doctrina tradicional. Por eso digo, para ver esto tenemos que ver todo lo que han pensado, sentido y hablado los santos padres desde todos los tiempos, la tradición de la iglesia, ¿verdad? Antes de continuar, quiero que quede muy claro que infalibilidad no significa impecabilidad, porque acuérdense que el más santo peca 7 veces al día. Hablamos de los pecados veniales, ya hablamos en el video de los pecados veniales y mortales esto. Y acuérdense también que los doctores y sacerdotes de la sinagoga antigua fueron corruptos, pero al mismo tiempo que eran corruptos, eran infalibles, ¿verdad? Los del Sanedrín, los de la antigua sinagoga. Y otra cosa, así como en el Antiguo Testamento se prefiguró la muerte de Cristo, se prefiguraba, parecía la muerte de Cristo prefigurada, hubo una prefiguración de la infalibilidad papal. La cátedra de Pedro, la cátedra de San Pedro, fue prefigurada por la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés era infalible en cuestión de religión y moral. Por eso los judíos debían someterse al veredicto de la cátedra de Moisés, ¿verdad? Y los escribas y fariseos, cuando se sentaban en la cátedra de Moisés, interpretaban la ley, pero sin equivocarse. Los mismos escribas y fariseos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Por eso hagan todo lo que les manden, pero no hagan lo que ellos hacen, no los imiten. Esto lo dijo nuestro Señor para que nadie se excuse de hacer buenas obras, porque el que los enseña hace lo contrario de lo que los enseña. ¿Sí me explico? Hagan lo que ellos les dicen, mas no lo que ellos hacen. Dice San Agustín, refiriéndose a esto de hagan lo que les dicen, dice: observen el honor que nuestro propio Señor Jesucristo da a la cátedra de Moisés, porque aunque se sientan en ella los malvados, son obligados a enseñar el bien. Y muchos, dice San Agustín, muchos se han convertido en hijos del infierno, porque en vez de escuchar la ley por boca de los fariseos, más bien imitaban su conducta. Entonces nuestro Señor decía: hagan lo que les dicen, mas no lo que hacen, no los imiten, ¿verdad? A esto me refiero que la cátedra pues no es de ellos, es la cátedra de Moisés y tenían que decirla a fuerzas, ¿verdad? La verdad y la justicia, dice San Agustín, fueron predicadas por ellos, con un corazón, por los fariseos, con un corazón perverso e hipócrita. Pero la cátedra no era de ellos,
sino la de Moisés, que los obligaba a enseñar el bien, aun cuando ellos no lo hacían. ¿Se me explico? Muchos hoy quieren justificar sus pecados por la conducta de quienes son puestos para instruirlos. Es que este hace estas cosas y me está instruyendo, entonces quieren justificar sus pecados con esto, diciendo, ¿por qué me ordenas tú lo que tú no haces? Y desprecian entonces así la palabra de Dios y también al predicador que las predica. Con mucha gente es que el sacerdote no hace lo que dice y entonces por eso no voy a hacerlo yo y con eso me excuso de mis pecados. No, hagan lo que ellos les digan, no lo que ellos hacen en algunos casos. Por la mayor parte son santos nuestros sacerdotes, pero cuando pasa esto, la gente se quiere excusar. O un predicador que le dice cosas, tú no lo haces, por eso no lo voy a hacer, y hago lo contrario. Entonces está despreciando la ley de Dios y también al que la predica. Los santos, por ejemplo, veamos qué decían los santos desde la antigüedad sobre el Papa. San Francisco de Sales dijo, si la cátedra de Moisés era infalible, con más razón la de Pedro. Y dice, la iglesia necesita un confirmador infalible al que pueda acudir y las puertas del infierno y el error no puedan confundir. Y dice, y los sucesores de Pedro tienen ese privilegio, y no por ellos como personas, sino por la dignidad de su cargo. San Bernardo dice, llama al Papa a otro Moisés en autoridad, dice, conocen la autoridad de Moisés que se sentaba y juzgaba, así el Papa es igual, es un juez competente en materia de religión. ¿Qué dice San Francisco de Sales? Dice, el sacerdote de los judíos llevaba en el pecho un paño cuadrado llamado racional, donde decía doctrina y verdad, y la razón era la verdad de su juicio. Y dice, si en la oscuridad había luz de doctrina, ¿qué no tendrá hoy nuestro sumo sacerdote que está en el día? El sacerdote antiguo presidía en la noche por iluminación, y nuestro sacerdote actual, o sea, el Papa, preside hoy por instrucción. ¿De quién? Pues del Espíritu Santo. ¿Qué dice sobre esto la Escritura? Sobre si el Papa puede ser infalible o no. Bueno, en el Antiguo Testamento vemos que el que rehusaba obedecer al gran sacerdote debía ser ejecutado. No voy a leer el capítulo, es muy largo. Esto lo pueden ver en Deuteronomio 17, capítulo 17, versículo 2 en adelante. Y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo dice, el que se rehúsa a escuchar la iglesia debe ser considerado como pagano o publicano. Y si nuestro propio Señor Jesucristo nos da esta obligación, es porque la iglesia no puede engañar ni engañarnos. Al respecto dice León XIII, el Papa León XIII, Dios nos obliga a escuchar al magisterio. ¿Por qué? Porque el Papa es infalible. Jesucristo instituyó un magisterio viviente, auténtico y perpetuo, y ordenó que sus enseñanzas fueran recibidas como las suyas propias. Y si las enseñanzas del Papa pudieran ser falsas, Dios mismo entonces sería el autor del error de nosotros los hombres. No nos va a mandar a que escuchemos a alguien que está diciéndonos enseñanzas falsas, porque es una orden de Dios que lo escuchemos. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, Simón, Simón, mira que Satanás te ha reclamado para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti, a fin de que tu fe no desfallezca, y una vez convertido, confirma a tus hermanos en la fe. Pedro recibe la promesa de que no perderá jamás la fe, y esto era muy vital, porque Pedro iba a ser establecido, doctor de la iglesia, encargado de confirmar la fe y de quitar todos los errores que pudieran surgir. Y también nuestro Señor le dijo, Pedro, tú eres Pedro, Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí también nuestro Señor asegura que la fe de Pedro sería a toda prueba, porque la compara con la estabilidad misma de una roca, de una piedra. Estos textos de la Escritura afirman que el Papa es infalible, pues si se desviara el Papa de la fe, aunque sea un minutito en privado, Cristo hubiera mentido. Y no es mentiroso nuestro Señor. Si esta promesa no fuera más que para definiciones solemnes, Jesús no lo hubiera dicho. Nadie tiene el derecho de dar su propio criterio restringiendo la palabra de Dios. No, es que en otras cuestiones no. Jesús no nos lo dijo. ¿Por qué restringes tú la palabra de Dios? Al contrario, se ve claro que el Papa y los obispos son asistidos a diario por el Espíritu Santo. Acuérdense que nuestro Señor dijo, vayan y enseñen a todas las naciones y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y les daré otro paráclito, el Espíritu de la verdad, que los acompañará y los guiará. Les recordará todo lo que yo he dicho. Bueno, vamos a ver qué dicen los padres de la iglesia sobre esto, sobre la infalibilidad del Papa, si es hereje o puede ser o no puede ser. San Irineo de Lyon pedía a los fieles alinear su fe a la del Papa, que transmitía sin error toda la tradición de los apóstoles. San Cipriano, él decía, el que no guarda la unidad de la iglesia cree que guarda la fe. Aquel que se opone a la iglesia y abandona la cátedra de Pedro, sobre la cual se fundó, ¿puede creer que está todavía dentro de la iglesia?
San Atanasio decía, él confiaba tanto en la infalibilidad papal que usó una carta del Papa San Dionisio que condenaba la herejía de los sabelianos, retomada por los arrianos, y lo usó contra ellos diciendo, ya han sido condenados por el juicio del Papa, de aquella carta. O sea, confiaba en la infalibilidad, en el juicio del Papa. San Efrén dice, sal, que no puede perder el sabor, luz del mundo aparecida por el oriente, resplandeciente en todas partes y que arde siempre. Qué importante esto que dice a continuación, dice, esta luz es Cristo, su candelabro es Pedro, y la fuente de su aceite es el Espíritu Santo. San Epifanio dice, es imposible que a la iglesia la venza el infierno, pues a Pedro el Padre le manifestó a su Hijo, y Pedro manifestó el Espíritu Santo a los judíos como convenía a la piedra sobre la cual la iglesia y la fe fue fundada. Él recibió las llaves del cielo, ata y desata, y en él se resuelven todas las cuestiones de la fe. San Basilio, hablando de todo lo que sean los santos, los doctores, los padres de la iglesia, la escritura del Papa. San Basilio dice, Pedro fue encargado de formar y ordenar a la iglesia, porque en él brillaba la fe, por la promesa de Cristo, y el Papa persevera sin debilidad, pues su fe tiene la misma estabilidad que el mismo Hijo de Dios. Por eso decía al principio el catecismo, que Cristo le participa de su propia infalibilidad al Papa. Y aquí lo dice pues su fe tiene la misma estabilidad del Hijo de Dios. Él dijo, tú eres Cristo, Hijo de Dios viviente, hablando de Pedro. Y a él le fue dicho que él era Pedro, por voluntad de Jesús que comunica a los hombres sus dignidades. Él es Padre y hace a los padres. Él es piedra y hace a la piedra, participando a quien quiere de lo suyo. Tiene ese poder nuestro Señor, ¿no? ¿Qué dice San Gregorio Nacianceno? En cuanto a la fe, dice la antigua Roma desde el principio y hoy prosigue su curso y mantiene el mundo en la doctrina petrina que salva, la doctrina petrina que salva, la doctrina de Pedro. ¿Verdad? ¿Qué dice San Gregorio de Niza? Dice, la iglesia tiene su solidez en Pedro, pues es la piedra firme y sólida sobre la cual el Salvador ha construido la iglesia. San Ambrosio, el Señor confirmó la fe de Pedro para que inmóvil como una roca pueda sostener a la iglesia y hace una ecuación perfecta. Fíjense lo que dice San Ambrosio. Ahí donde está Pedro, está la iglesia. Ahí donde está la iglesia, no está la muerte, sino la vida eterna. Es decir, fuera del Papa no hay vida. ¿Qué hay? Muerte. ¿Qué dice San Juan Crisóstomo? Hay olas impetuosas y crueles tempestades, pero no temo ser sumergido, porque me sostengo sobre la piedra. Que el mar se agite furioso, poco me importa. Él no puede destruir la piedra inconmovible, que es Pedro. ¿Qué dice San Jerónimo? Esta fe romana alabada por San Pablo, tú eres la luz del mundo. Alaba la fe de San Pablo, dice, tú eres la luz del mundo, tú la sal de la tierra. Dice, sé que la iglesia está construida sobre esta piedra, y quien quiera que coma el cordero fuera de esta casa es un profano, fuera de la institución papal. San Agustín dice que pertenece a lo que tú hablabas del libre albedrío, que pertenece al libre albedrío el perseverar, que muchas gentes dicen, tú dices que pertenece al libre albedrío el perseverar o no en el bien, y que el que persevera no es por un don de Dios, sino por sus propios esfuerzo humano. ¿Qué responderás a esto? Dice San Agustín, yo he rogado a ti para que tu fe no falte. ¿Te atreverás a decir que a pesar de la plegaria de Cristo para que la fe de Pedro no faltara, está faltado? Aún si Pedro hubiera querido que faltara, la plegaria del Cristo por él no podía ser inútil, no puede fallar, porque cuando él rogó por Pedro para que su fe no fallara, rogó para que él tuviera una voluntad de creer perfecta, libre, firme e invencible. Dice, y así se defiende el libre albedrío según la gracia y no en contra de ella. Pues no es por su libertad que la voluntad humana adquiere la gracia, sino por la gracia es que adquiere su libertad. Y para perseverar recibe entonces por la gracia el don de una estabilidad, de una fuerza invencible de Dios. ¿Se explico? El rogar por Pedro estaba rogando para que su voluntad permaneciera así, para que siempre creyera, y le dio una gracia especial y una fuerza invencible de Dios. San Cirilo de Alejandría dice, confirma a tus hermanos, significa que Pedro era el maestro y el sostén de los que vienen a Cristo por la fe. San Fulgencio, lo que la iglesia romana tiene y enseña, el universo entero lo cree. San Bernardo, los ataques dirigidos contra la fe deben ser reparados por aquel cuya fe no puede tener defecto. Esa es la prerrogativa y la función de la sede petrina de Pedro. ¿Verdad? Veamos unos doctores de la iglesia, ya vimos santos, ahora ya vimos la escritura, vemos unos doctores de la iglesia como Santo Tomás de Aquino, nada más el más grande. Dice, la iglesia apostólica situada por arriba de todos los obispos, de los pastores, jefes de iglesias y fieles, permanece pura de seducción y artificio de los herejes, en sus pontífices, en los papas, en su fe y en la autoridad de Pedro, del Papa. Mientras las otras iglesias son deshonradas por los errores de herejes, solo ella reina,
apoyada sobre Pedro, cerrando la boca a los herejes, y nosotros confesamos y predicamos, en unión con ella, la regla de la verdadera y de la santa tradición apostólica. Qué importante dice aquí Santo Tomás. Dice, la iglesia no puede errar porque el Papa no puede errar. Y el Papa no puede errar porque aquel que fue escuchado por su dignidad, o sea, nuestro Señor Jesucristo, al decir, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y por eso, dice, no puede rogar por aquel que fue escuchado por su dignidad, por nuestro Señor Jesucristo, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Entonces no puede errar. Y por esto dice, una vez que las cosas en materia de religión han sido decididas por el Papa, quien rehúsa someterse a esta decisión, él es un hereje. ¿Qué decían los papas del Papa? San Lucio dice, la Iglesia Romana Santa Apostólica, madre de todas las iglesias, jamás se ha alejado del sendero de la tradición apostólica, porque el Señor ha rogado por Pedro para que no desfallezca su fe. San Inocencio, estoy hablando de puros papas primero. La Iglesia de Roma es fuente pura que vivifica las iglesias locales, como las aguas que surgen de su fuente original y que fluyen en todas las regiones del mundo por arroyos puros, venido de la fuente no contaminada, venido del propio Jesucristo. San Sixto III dice, San Pedro ha recibido una fe pura y completa, una fe que no está sujeta a controversia, que es lo que están haciendo ahora. San León I dice, el mismo San Pedro vive y enseña, fíjate lo más lo que dice, el mismo San Pedro, aquel, Simón, el mismo San Pedro vive y enseña por boca de sus sucesores. Él como piedra no ha abandonado jamás el gobierno de la iglesia. Si nosotros, él decía como papa, si nosotros hacemos algo como papas, si penetramos en cuestiones, no somos nosotros. Es la obra y mérito de aquel cuyo poder vive y cuya autoridad aún manda en su sede, de Simón Pedro, a través de él. San Gelasio dice, San Pedro derramó, hablando del Vaticano, aquí su sangre, aquí reposa, y se asegura que esta sede sea bendita, y por eso no puede ser vencida por las puertas del infierno. San Hormidas dice que el infierno no prevalece contra la iglesia. Dice, esto se ve en Hechos, pues la religión ha sido siempre guardada sin mancha en la sede de Pedro. San Agatón dice, alguien será lo bastante loco para pensar que la plegaria de aquel para quien querer es poder pueda quedar sin efecto. La sede, sea por Pedro o por sus sucesores, ha condenado y refutado y vencido toda herejía y ha confirmado a todos en la fe de Pedro. Y así como hasta ahora no ha fallado, así hasta el final de los tiempos no fallará, dice el Papa San Agatón. San León XIII dice, jamás un pontífice se ha desviado de la fe. Y hablando de Pentecostés dice, el Espíritu Santo produce sus auxilios en el cuerpo místico de Cristo y así realiza la promesa. Cuando el Espíritu de verdad venga, les enseñará la verdad. San Pío X dice, el más grande criterio, la regla suprema, la ortodoxia es la obediencia al magisterio, siempre viviente, infalible, establecido por Cristo. Los hijos fieles del Papa son aquellos que obedecen su palabra y le siguen, y no aquellos que ven cómo atacarle, como hay muchos hoy. El Papa Inocencio III, si yo no tuviera una fe sólida, ¿cómo podría confirmar a otros en la fe? Pues no dijo el Señor a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no vacile. Hoy veo que él rogó y fue escuchado por causa de su obediencia. Bueno, ya vimos papas, santos, iglesia, tradición, magisterio. Todos dicen de la infalibilidad papal, todos hablan, toda la tradición apostólica, nuestra tradición, magisterio y sagrada escritura. Santos grandísimos, iluminados por el Espíritu Santo, bocas de oro, como algunos santos de estos que el Espíritu Santo habla atrás de ellos, que es la infalibilidad papal existe. No puede haber infalibilidad y hereje a la vez. Pero hoy totalmente en contra de esto, lo que dicen todos estos santos, seducidos por novedades contrarias a la doctrina tradicional, totalmente contra el magisterio, contra la tradición y contra la Sagrada Escritura, han aparecido grupitos de personas que dicen estar más iluminados que todos estos papas y que todos estos santos por el Espíritu Santo. Y sin conocer su fe en lo más mínimo, que no la conocen, dicen, no creo en el Papa Francisco, es un hereje, está mal y se equivoca porque yo veo cosas raras, sin ni siquiera conocer la fe ni tener las luces del Espíritu Santo. Es que lo hacen para hacerse famosos. Por dinero. Pero lo malo es que hay muchos que de buena voluntad lo siguen. Y muchos de buena voluntad lo siguen. Se la creen. Esto es totalmente contrario a todo lo que aquí hemos visto. El Espíritu Santo a través de los siglos, hemos visto porque era el año 100, 200, a todo lo que me viene hasta ahorita, el Espíritu Santo a través de los siglos ha hablado a través de sus instrumentos, confirmando la infalibilidad papal. Y esta es una verdad. Y la verdad no está sujeta a opiniones particulares o personales, porque la verdad es una sola y tiene un nombre. La verdad se llama Jesucristo. Él mismo ha tenido la delicadeza de advertirnos a través de la Escritura, de los santos, de los padres, de los doctores de la iglesia y de los mismos papas, que un papa jamás podrá naufragar en la fe,
porque lo sostiene el mismo Cristo, el Espíritu Santo, la cátedra de Moisés y la cátedra de San Pedro. Nada más son los que lo sostienen. Cristo es esposo de la iglesia, por lo cual por ella dio hasta la última gota de su sangre. Y para unirla y vivificar a la iglesia, le infundió un alma que es el Espíritu Santo. Y dicen estos grupitos que la iglesia se prostituyó, o sea que se prostituyó la esposa de Cristo, que es animada y movida por el Espíritu Santo. O sea que se le salió de las manos a Dios su esposa, se le fue, no pudo con ella. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Las puertas del infierno no sobrevendrán sobre ustedes. El Espíritu Santo vendrá y les confirmará todo lo que les he dicho. Los guiará hasta la verdad plena. Y estos dicen, se le salió su esposa de las manos a Dios. Y no pudo cumplir sus promesas Cristo. Todo lo que nos dijo fue falso, no pudo cumplirlo. Pero que no se preocupe nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, porque aquí estamos nosotros para ayudarlo. ¿Cómo ves? No. Tengan mucho cuidado con lo que hacen, pues vino el Señor en su propio nombre y no le han creído. Y nos ha hablado por siglos a través del Espíritu Santo y tampoco le han creído. Pero han venido otros en su propio nombre llamados verdaderos devotos y a ellos sí les creen. Solo les digo una cosa, el que atenta contra la tradición, magisterio, sagrada escritura, tratando de dividir, cae en lo que se llama cisma, como cayó Lutero. O sea, rompe la unidad de la iglesia. Y debemos saber que la iglesia es fuente y columna de la verdad, como decía San Pablo. Y a ella Dios va integrando los que se han de salvar, como dice también la Sagrada Escritura. Por eso en el Catecismo, en el numeral 846 dice, no podrán salvarse, fíjense bien, porque tengan cuidado, no podrán salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, no han querido entrar o perseverar en ella. El Catecismo, en el 862 dice, la Iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la iglesia, y que el que los escucha, escucha a Cristo, y el que los desprecia, desprecia al propio Cristo y aquel que lo envió, o sea, al Padre Eterno. En el 896 dice el Catecismo, los fieles por su parte deben estar unidos a su obispo, como a la iglesia está unida a Cristo, y como Cristo está unido al Padre. Y por eso dice el Código de Derecho Canónico en el numeral 1364, el apóstata de la fe, hereje o cismático, que son cismáticos los que están contra el Papa, los enemigos de la iglesia, incurren en excomunión. Y hablando de la excomunión ipso facto, dice, en el caso de la excomunión automática, incurren en ella aquellos que cometen un pecado, delito grave, fíjense, como apostasía, herejía o cisma, hablar mal contra el Santo Padre. La excomunión, tratar de dividir. La excomunión es la exclusión, quiero que sepan lo que es la excomunión, es la exclusión de la recepción o administración de sacramentos, incluso el de la confesión, ya que no puede haber reconciliación de algunos pecados, mientras no hay arrepentimiento de uno que sea mortal. Mientras no se arrepientan de ese pecado y se perdonan, todos los demás no pueden ni siquiera confesarlos, están fuera de la iglesia, no pueden comulgar. Respecto a la excomunión, dice el Catecismo en el numeral 1463, ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa, que impide la recepción de los sacramentos, el ejercicio de actos eclesiásticos y cuya absolución solo puede ser concedida, según el derecho de la iglesia, por el propio Papa, el obispo del lugar, o un sacerdote que el obispo haya asignado para perdonar este pecado de cisma. Y termino con esta cita de Santa Catalina de Siena. Dice, amor a la iglesia y al Papa, otra santa, amor a la iglesia y al Papa, el dulce Cristo en la tierra. Amor a la iglesia y al Papa, el dulce Cristo en la tierra. Quien no obedezca a Cristo en la tierra, el cual está en lugar de Cristo en el cielo, no participará del fruto de la sangre del Hijo de Dios. ¿Ah? Bueno, pues aquí estamos viendo cómo la gente lo ha atacado, estamos viendo en los medios todo. Hay una cosa muy importante, me gustaría que vean un video que es del padre José Antonio Fortea. Déjame ver si tengo aquí cómo se llama el nombre. Se llama ¿Es Francisco un falso papa? ¿Qué opina del sedevancantismo? Padre Fortea. En el número 6 de él lo pueden ver. Y él dice que mucha gente se quiere justificar de esta desobediencia diciendo que el papa no es realmente el papa, ¿ah? Que la sede está vacía. Algo que es imposible, es una fantasía. Eso no puede ser. Y es una fantasía que siempre ha tenido seguidores y muchos están dejando llevar por estas nuevas doctrinas diabólicas, lo dice la Sagrada Escritura. Se dejan llevar por nuevas doctrinas diabólicas, por novedades, ¿ah? Deben de saber, dice él, que el cónclave es una reunión de los príncipes de la iglesia, donde se reúnen todos los obispos que oran pidiendo a Dios que los ilumine, dialogar, que los ilumine y al dialogar sepan y votar por quién van a votar. El Espíritu Santo está presente con ellos ahí. Dice, pero eso es espiritual. Ahora deben de saber
que el cónclave tiene implicaciones jurídicas. Por eso hay implicaciones que no se dejan al azar. Cuando se vota el candidato y este pasa a ser papa, este acto es tan legal, dice, como el vender una casa con una escritura ante el notario. O sea, hay cuestiones jurídicas. El papa, cuando se declara ya papa, ahorita vamos a ver por qué, ya es papa realmente. Y es igual de papa que si tú vendes una casa, la casa pasa a ser de otra persona. ¿Ah? Dice él, después de que el papa es elegido como papa, cada cardenal, fíjate qué importante, pasa a besar el anillo. Y si alguno de ellos tuviera duda de que está mal, o que no es el papa, o que no puede ser, tendría la obligación ante Dios y los hombres de decirlo ahí mismo. ¿Va? Dices, bueno, pero eso fue en privado y a lo mejor tuvieron miedo, ¿va? Dice la gente, porque siempre buscan excusas. Pero no es así, porque después hay una misa de inicio de pontificado. Y todos los cardenales del mundo, todos, los que estuvieron en el conclave de cada país que estuvo, pasan delante de toda la gente, delante de toda la iglesia, y vuelven a besar el anillo papal, reconociéndolo como el Santo Padre. Delante de la gente. Ahí deberían decir si estuviera mal. ¿Verdad? Bueno. Entonces, los que no conocen los actos jurídicos de la iglesia, que son estos que dicen, yo veo cosas raras, pero no conocen cómo se maneja la iglesia, tienen que saber que la renuncia al Papa Benedicto fue perfectamente legal y leal. Porque, como dice el padre Fortea, la presión, porque mucha gente es que a lo mejor fue presionado, la presión no invalida la renuncia. Como por ejemplo, si yo soy presionado para vender mi casa por una situación económica que está mal, no invalida la venta de mi casa, ¿no? Yo ando económicamente mal y me presiono y te vendo mi casa y no vale. Claro que vale. El Papa está presionado porque hay situaciones fuertes o duras y todo, y se sale y renuncia a ser Papa en ejercicio y queda como Papa emérito, aunque fuera así que hubiera una presión por parte de lo que él ve en la iglesia, no invalida la elección, ¿cómo se llama? La renuncia del Papa Benedicto. Y tampoco la invalida, solamente la única manera, como dice el que la puede invalidar, es que lo amarraran y lo obligaran a decirlo. Pero públicamente y a sus mejores amigos. Él habla aquí, el padre, de un amigo de él, que es Monseñor Asbaing. Bueno, él supo desde mucho tiempo antes, y estuvieron preparando la casa donde iba a vivir el Papa Benedicto, porque desde mucho tiempo antes estuvo preparando el Papa su renuncia que quería hacer, que quería manifestar al mundo. Entonces es muy legal. Incluso este mismo Monseñor Asbaing es ahora el prefecto de la casa pontificia del nuevo Papa. O sea, el mejor amigo de Benedicto es ahora el prefecto de la casa pontificia. Entonces, es que no hay una conspiración. Él lo diría, hubiera algo, es el mejor amigo del Papa Benedicto, de toda su confianza, y sigue estando en el papado. Entonces, la renuncia de Benedicto fue 100% legal, y ¿cómo se llama? Y la promulgación, el voto que dio el Espíritu Santo junto con todos los cardenales para que Francisco fuera Papa, es Papa. Y es totalmente legal, necesitarían conocer todas las cuestiones jurídicas que hay. Fue votado por todos los cardenales del mundo. Si el Papa Francisco fuera ¿cómo dicen? No hereje. Ellos dicen que están suplantando, que no fuera papa. Que estuviera sentado en una silla que no le pertenece, pues entonces no nomás estaría mal el papa, estarían mal todos los cardenales del mundo, todos, porque todos los cardenales del mundo asistieron. Entonces engañar a toda la iglesia no sirve para nada, y los únicos que sirven son aquellos devotos católicos. No puede ser esto, ¿me explico? O sea, no pueden decir estas tonterías, no pueden decir todos los cardenales del mundo están en complicidad para que Francisco sea papa. Entonces, ¿quiénes son los únicos también? Aquellos que están hablando en contra del papa. Dice, ayer estaba viendo un video del padre José María Caro o algo así, sobre el secreto de Fátima. Y por ahí en el minuto 29 o 30 él dice, los enemigos de la iglesia actuales, los que seguían a Cristo antes y que lo siguen ahora, son aquellos que dicen que el papa es un hereje, que el papa está mal, que van contra la iglesia. Esos son los verdaderos enemigos de la iglesia, que no les vaya a pasar como le pasó a San Pablo, que de repente les va a decir, Señor, oye, ¿por qué me sigues? No soy yo el que persigo, sino al papa. Quien al papa persigue, me persigue a mí. Es mi vicario en la tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que saber qué es excomunión. Lamentablemente muchos están excomulgados y sin siquiera saberlo, no pueden comer el cuerpo de Cristo. Rechazar. No pueden comer el cuerpo de Cristo, no pueden gozar de los sacramentos. Por la tontez de seguir a unos hombres, vino el Señor en su nombre y a él no le creyeron. No le creen a todos estos santos padres, no le creen a la Sagrada Escritura, no le creen por ahí me dicen unos, yo le creo al Papa Juan Pablo II, pues lo que leí del Catecismo de la Iglesia Católica lo escribió el Papa Juan Pablo II. Entonces no es cierto que le creen ni a Juan Pablo II. Hay que tener mucho cuidado, mucho respeto y mucho amor por nuestro Santo Padre. Ahí también, por ejemplo, déjame decir, algunas citas rápidas de San José María Escrivá de Balaguer y Albas. Él era amantísimo, muchos santos del Papa. Creo que es un video de él. Ahí, lo hacemos, pero él enseñaba a rezar por el Papa. Decía, gracias Dios mío por el amor al Papa que has puesto en mi corazón. El amor al romano Papa ha de ser a nosotros una hermosa pasión, decía San José María, porque en él vemos a Cristo.
En Forja 135, en el libro Forja, en la página 135 dice, gracias Dios mío por el amor al Papa que has puesto en mi corazón. En el libro de Camino, en la 573 dice, católico, apostólico, romano, me gusta que seas muy romano, que tengas deseos de hacer tu romería para ir a ver a Pedro. En el libro de Camino, en el 520 dice, cada día has de crecer tu lealtad a la iglesia y al Papa. En Surco, en el 353 dice, acoge la palabra del Papa con adhesión religiosa, humilde, interna y eficaz, hazle eco al Papa. En Forja 133 dice San José María, que la consideración diaria del duro peso que graba sobre el Papa y sobre los obispos, te urge a venerarlos, a quererlos con verdadero afecto, a ayudarlos con tu oración. En Forja 136 dice, la fidelidad del romano pontífice implica una obligación clara y determinada, conocer el pensamiento del Papa, manifestado en todas sus encíclicas y documentos, haciendo cuanto esté de nuestra parte para que todos los católicos atiendan al magisterio del Santo Padre, no para ponerlo en contra de todas las personas, y acomode esas enseñanzas a la actuación en su vida. En Forja 647 dice, María edifica continuamente la iglesia, la mantiene compacta. Es difícil tener, fíjate lo que dice el propio San José María, es difícil tener una auténtica devoción a la Virgen. Yo nomás creo en la Virgen. Es difícil tener una auténtica devoción a la Virgen y no sentirse más vinculado a los demás miembros del cuerpo místico, más unidos a la cabeza visible del Papa. No puedes tener la devoción a María si no estás con el Papa. ¿Ah? Y llega a decir, por eso me gusta repetir, todos con Pedro, a Jesús por María. Todos con Pedro, a Jesús por María. Y al reconocernos parte de la iglesia, invitados a sentirnos hermanos en la fe, descubrimos con mayor hondura la fraternidad que nos une en la humanidad entera, porque la iglesia ha sido enviada por Cristo a todas las gentes y a todos los pueblos. En Cristo que pasa en el 139 dice, esta iglesia católica es romana. Yo saboreo esta palabra, romana, me siento romano, porque romano quiere decir universal católico, porque me lleva a querer tiernamente al Papa, como gustaba repetir Santa Catalina de Siena, quien tengo por amiga amadísima, así lo dice él. Dice, el amor al romano pontífice debe ser a nosotros una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo. Y en la Escuela de Espiritualidad de Vida Interior, donde yo estaba, el lema era siempre con Pedro, nunca contra Pedro, pase lo que pase. Por la Sagrada Escritura, por aquella palabra de la Sagrada Escritura que dice, herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Quieren destruir la iglesia, no pueden destruirla económicamente jamás, no pueden matarla, la única manera es desprestigiarla. Quieren desprestigiar a nuestro Santo Padre, pero están luchando contra Cristo. Se van a dar cuenta que se van a encontrar luchando contra Cristo, como decían en el Sanedrín. No luches contra él, que tal que te encuentres luchando contra Dios, tengan mucho cuidado con lo que hacen. ¿Ah? Sí, así es, mis amigos. Como te decía, ¿no? Dios nos dio libre albedrío y pues ellos serán juzgados en su momento, ¿no? Pero hay que decírselos. Yo no lo hago porque mucha gente, mira cómo nos ataca, yo no lo hago por mal. Lo hago porque tengo celo por las almas. Tengo que tener celo por las almas para que nadie se pierda. Como no puede estar en excomunión. Muchos lo hacen por crear fama y porque nos vea mucha gente en YouTube, pero como tú dices, es malo esto porque... están desuniendo. Y aparte mucha gente se la cree. Sí, lamentablemente. A lo mejor gente sencilla, inocente, que no sabe. Cuentos que no sé qué, que el Satán... Pura fantasía, pura tontería. En Roma y no sé cuántas cosas. Ya he visto varias cosas así. Digo, oye, el Papa Benedicto apoya perfectamente a Francisco. Y lo hemos visto en libros, en el último libro que sacó, entonces dice, no, es que están peleados. ¿Cómo le gustaría a la gente ver un pleito entre los dos papas? O sea, como que no, y el tienen Papa sede. Es la máxima autoridad, claro, es el representante de Cristo. Y el que es mandado, no es regañado. Entonces, pues tengan cuidado con lo que hacen y con lo que dicen, porque pues cuando se mueran, pues van a ser juzgados y así como juzgas tú ahorita, va a ser juzgado allá arriba. Dice el Espíritu Santo, no me acuerdo la palabra, Actus Meus Christus, no me acuerdo cómo va a pronunciar, pero dice, no te metas con mis Cristos, no te metas con los Cristos del Espíritu Santo, y mucho menos con el más grande, que es el Santo Padre, Papa Francisco. Bueno, pues así es, mis amigos, aquí les dejamos este video para que lo analicen, lo chequen y chequen que todo lo que les digo es verdad, y está fundamentado, tradición, magisterio sagrado, no es el pensamiento de Vicente, si fuera mi pensamiento, ignórenme. Sí. Hay de mí si hablaran mis pensamientos, yo hablo de lo que nos habló el Señor, nada más. Escrito. Bueno, pues como siempre, suscríbanse a la página de YouTube, Enrique Ignacio González Álvarez, donde sale la Lupita. ¿Lupita? Una Lupita de la parte de arriba. Una señora Lupita. Y ahí te dice pues lo que tú quieres buscar, ¿no? Y ahí pones el nombre de Enrique Ignacio González Álvarez. Ahí tenemos videos con mi hermano Vicente, de todo un poco. De todo un poco, y seguimos con la ayuda de Dios y su gracia. Póngale like. Like, manita arriba, dedo arriba. Para abajo. Yo no me agüito. No pasa nada. Como siempre, su amigo Quique. Y su amigo Chente. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye.